pelea. Me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidencial. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros de esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña Industria. Quisiéramos darte la bienvenida, Cristian. Gracias, Pedro. Para mí un gusto saludarles a todos quienes nos ven por tu canal. Con muchísimo Bueno, gusto. mira, yo creo que es muy importante el dar voz a sectores empresariales que están sufriendo una política económica que yo conozco, por lo que me han contado amigos, desesperada. Yo conozco además muchísimos que han quebrado en estos últimos años. Y paradójicamente, ¿no es cierto?, por razones ideológicas hay una situación casi en bloque. Es decir, yo creo que es muy importante que en el país se discuta de manera científica y la situación diferenciada de los distintos sectores. Una cosa es la situación de los grandes banqueros, como el propio presidente de la República, y otra cosa es la situación que tiene que llevar en el día a día el pequeño, el mediano productor. Yo diría que inclusive hay otros niveles cada vez más altos de capital, de familias que han estado entroncadas con la política local, con la política nacional desde hace décadas. Están pasándola muy difícil, ¿no? Y no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu visión, cuál es el panorama, más aún cuando tú estás como dirigente gremial? Bueno, efectivamente, el tema en el Ecuador es, por menos así decirlo, angustiante. En la economía de carne y hueso, la que vivimos los pequeños y medianos empresarios, vivimos con angustia, no solamente porque nos hemos enfrentado a un Estado que muy poco o nada hace ante la inseguridad, muy poco o nada hace ante la apertura y temas de privilegiar la capacidad de producción nacional. Y no hace nada más que articular su propia agenda para intereses, digamos, muy particulares, intereses que están vinculados directamente a la reproducción del capital
y a la acumulación de capital vía pago de tenedores de deuda y cosas que al común, al ciudadano, al empresario, al pequeño, sobre todo al pyme, al MIPYME, está ajeno a su realidad. Es decir, muy poco en el ámbito productivo tú conversas entre el sector empresarial de qué pasa con los bonos de la deuda y cómo están pagando y cuánto se ha incrementado la deuda en los últimos años que llevamos de estos par de gobiernos nefastos. Entonces, eso muy poco se ve porque la realidad es qué hacemos para solventar las deudas, para que no te cierren, para pagar a los empleados, por la seguridad social, por la inseguridad, ahora por los temas de vacunas, que es angustiante. Entonces, estamos viviendo una suerte de convulsión social en donde las voces del sector empresarial están absolutamente limitadas al dejar hacer y dejar pasar. Porque no tenemos nadie quien nos represente, que muy poco hacen los poderes del Estado para agrupar estas necesidades. Y sobre todo porque el sector empresarial de la pyme, a pesar de que es del 95% del tejido empresarial, eh, carece de una identidad propia. No es como los movimientos sociales. Tú ves, por ejemplo, el sector de los compañeros indígenas que protestaron y tienen unas mesas de diálogo y están articulando política pública, punte patada, perdón, pero así. La pyme es menos reactiva, ¿no? Tiene necesidades similares como todos los ecuatorianos, pero es muy poco lo que se hace en función de activarse y de tener esta identidad y Como que yo, de lo que me han de contado amigos, ¿no? Amigos, familiares, hay una situación de miedo, ¿no? Generalizado a nivel del pequeño, del mediano empresario. Por un lado, de que no les den préstamos en los bancos si es que levantan la voz, si es que dicen algo que moleste a ciertas esferas. Y por otro lado, de las grandes empresas también, porque en la relación proveedor-cliente también te pueden apretar el pescuezo, pues, ¿no? Por no decir otras cosas. y súmale, por ejemplo, nosotros, no desde ahora, históricamente hemos venido peleando por algunos temas que nos afectan al sector, como por ejemplo disminuir las tasas de interés, por ejemplo, el tema de pagos justos de la gran empresa a las empresas pequeñas, porque uno de los problemas que tenemos como pymes es que tú prestas un servicio a una empresa más grande y esta empresa te paga a los 90 o 120 días, fácil. La típica de te pagan tarde, mal y nunca. Exacto. Y mientras tanto, tú como pequeño empresario, que no tienes los capitales que tiene la gran industria, tienes que solventar, financiar encima más esa gran industria y tienes que pagar impuestos. Entonces, logramos que eso pase a la Asamblea, ¿no? En la Asamblea pasó la propuesta de ley de pagos justos a 30 días y 45 días, que ya era un alivio, pero el presidente la vetó. Pero ¿Con qué entonces pretexto? ¿No se supone que es el presidente de los empresarios? ¿Cuál fue el pretexto? pues, pero de los panas, de sus empresarios, de De sus sus propios empresas. empresarios, de quienes responden a sus propios intereses. De claro, empresas más grandes que te van a decir, oye, ¿cómo así? ¿Con qué fecha vetó Lazo la ley? Hace 15 días, un par de 10 días máximo. Nosotros hemos insistido a la Asamblea a que se vuelva a considerar el tema de la votación porque, mira, es algo que realmente nos afecta. O sea, no, más allá de tener o no simpatías, porque eso es lo que el sector empresarial siente que si protestas estás siendo antipático y si no protestas estás, digamos, siendo parte del montón. Pero la realidad es simple, cuando elevas la voz de alguna forma, lo que haces es tener menos posibilidad de acceso a ahora. ¿Sí? Se quejaban de la persecución. No tienes idea de lo que se vive en el sector productivo la pyme. Y precisamente lo que tú mencionas. Protestas no hay, ya te excluyen y no haces, eh, digamos, contratos inclusive con las empresas más grandes de la argolla. Entonces, desgraciadamente hemos vuelto al país de las argollas, de los trámites, de tener que contratar a terceros. O sea, es increíble. Entonces Tenemos resulta ser que el libre mercado no tiene nada de libre y no tiene nada de democrático, ¿no? nada, ¿no? Nada de libre
nada de democrático y nada de este poder de la mano invisible en donde regula la oferta y la demanda. Es la mano dura y no solamente del Estado, es de las grandes empresas. Es el pez grande se come al chico, ¿no? Aquí, desgraciadamente, vivimos en un tema en donde las inequidades se reproducen a medida que, verás, en el sector empresarial, la muestra que tenemos es, mientras más inequidad social existe en el país, más, obviamente, más diferencias existen entre los más ricos y los más pobres. Y ahí la clase media, que es generalmente la pyme, siempre está en este sándwich. Entonces, o dejaste, normalmente hacia arriba es muy difícil acceder, pero sí te jalan hacia abajo, es decir, también hacia reproducir situaciones de inequidad, de injusticias y también de menos ingresos. Entonces, haces que esto se transforme en una suerte de disminuir recursos y por lo tanto disminuir consumo. Y con una lógica, porque la pyme, el 67% de la pyme responde a intereses más bien a grupos familiares. O sea, está conformado por familias. Esa es la gran realidad. Entonces, no, a diferencia de otras industrias en donde te llega o notificas y dices, mira, necesito deshacerme de 100 trabajadores, ¿no? Y les notifico. En la pyme no puedes hacerlo porque es parte de tu familia. Entonces, ahí es donde viene la serie de temas que son complejos, disminuyes ingresos, disminuyes consumo, vuelves a acceder o a endeudarte en temas de los agiotistas, del chulco que crédito tampoco existe. O sea, esta falacia en la que vivimos, en donde hay el crédito de 1% del interés con $5,000, que está bien, probablemente alguien necesite, pero una pyme, $5,000 no te sirve como capital de trabajo. Entonces, claro, son dádivas, son cosas como las llaves, ¿no? Así, mira, aquí te tengo tu crédito, ¿no? Accede a tu crédito. Ay, qué lindo cómo accede al crédito. Estamos viviendo no solamente un estado que es represivo. Es cuestión de Un conseguir estado que padrino, pues entonces. No solamente es el tema ha de las llaves, sino que te consigues. El que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, yo he estado volvemos por a eso. esa época, ¿no es cierto?, clientelar del padrino. Y del padrino habrá que leer las novelas de Mario Puzo para saber quién es el padrino, pues, ¿no? Sí, y yo estaba pensando ir a uno de estos ministerios que articulan la producción y decir, ¿sabes qué? Necesito un padrino que me ayude a exportar Sí, pues. y un padrino que me ayude a disminuir el volumen de importaciones que afectan a la industria nacional. Entonces, Un es un padrino que me tema. ayude a conseguir trabajo, un padrino que me ayude a ver a quién vendo, ¿no es cierto? Y lo grave de esto es que puede ser un padrino para que me den el Banco del Pacífico, un padrino para que me perdonen las deudas del feriado bancario anterior, un padrino para que me entreguen sopladora, un padrino para que me entreguen los fondos del IES, un padrino para que me entreguen el reparto de las medicinas, un padrino para que me entreguen las gasolineras. Mira, estamos Es un fregados. padrino. Claro, entonces vives un momento en donde estás, si no tienes padrino, no te bautizas y aparte de todo, del sistema económico, oye, es imposible. La disminución en el volumen de consumo es compleja. Si le excluyes el tema de la pandemia, ¿no? Porque la sensación que tenemos en el sector productivo es que algo ha mejorado, por supuesto. De nada, nada en pandemia, nada. Algo, algo es mejor. Pero no es que estamos bien. O sea, no es que las actividades empresariales se van sosteniendo y no es que hay activación, digamos, en todos los sectores. Si no eres parte de la famosa argolla, tampoco puedes tener acceso a nada. Ha disminuido los volúmenes de compra pública exponencialmente. Ahora hay mayor volumen de importaciones. El tema de la pyme exportadora, en el año 2010 éramos del 9%, hoy somos del 11%. Eh, no puede ser que esos indicadores se sigan manteniendo hacia la baja, ¿no? O sea, no hay forma de explicar. Y la participación de la pyme en negocios del sector público es absolutamente menor que lo que teníamos en el año 2017. Entonces, mientras más Pero no volúmenes, solamente, ¿no? Más ¿por qué posibilidades. no vamos por sectores? Porque, por ejemplo, estás mencionando una cantidad de temas muy, muy importantes que hay que entrar a detallarlos, ¿no? Por ejemplo, a ver, el tema de la inversión pública, ¿cuánto fue en el 2017? ¿Cuánto es ahora la participación de las pymes? Verás, en la inversión pública, te voy a poner aquí, tengo un par de laminitas, si me permites. Sí, a ver, tienes que volver a compartir pantalla, por favor. A ver, voy a ponerte así. Dame un segundo.
Ok, me avisa si ahí se ve. Salió, a ver nuevamente. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, mira, el tema es que, ¿cómo veníamos, no? Nosotros teníamos, de enero a junio del 2017, había una participación, digamos, que en el 2015 tuvimos quizás eh, la mayor participación de las pymes, pero sin embargo esto es a nivel de registro, ¿no? El 93% estaba registrado como EPS y microempresas y al 2017 el incremento del 2015 al 2017 fue del 54%, pero el 2020 disminuimos el 27% ya. O sea, 2020 ya bajó obviamente el volumen de compra Qué pública. barbaridad. Esto, si le ves en términos de ingresos, obviamente es súper complicado. ¿Qué pasó en el 2018 al 2021? 221.000 empleos en los sectores de MIPYMES ecuatorianos. El 6% del pleno empleo estaba representado en este sector, ¿no? En el 2015 y 2017, nosotros como pymes se adjudicaron el 43% de la contratación pública, 7.258 millones de dólares. 1.300 de esos 7.200 fueron a EPS y actores de la economía popular y solidaria y Bueno, microempresas. el gráfico que mencionabas hace un momentito era del número de empresas registradas, pero ahorita Número de estamos hablando empresas. de volumen de ventas. Correcto, ahorita estamos hablando de volumen Ya, de más o ventas. menos antes del 2015, o si tienes algún referente antes del 2007, por ejemplo, ¿cuál era el volumen de ventas? El volumen de ventas en las pymes era menos, obviamente, menos de 1.000 millones de dólares. Menos de 1.000, o sea, se multiplicó por 7. Por siete. Y después, Desde antes ahora, de 2007, de esos 7.258 del 2017, ¿cuánto es en disminuimos el... del 9%. 2018 a 2020 ya disminuimos el volumen de adjudicación en pymes. Ojo, no hablo de la relación presupuesto-estado, eh, porque vas a decir, o pueden decir quienes nos ven, claro, pero si el presupuesto era menor, entonces obviamente el porcentaje de adjudicación es menor. No, el volumen de adjudicación en general, relacionando presupuesto al Estado versus adjudicación en EPS y microempresa, disminuyó en el 9%. Esa es En el la realidad. 9%? ¿Y en millones de dólares cuánto significó eso? ¿Cuánto está Bueno, esto ahorita, por está. ejemplo, en el 2022? ¿Cuánto tiene proyectado? Ahorita estamos con una disminución de aproximadamente 570 millones de dólares menos, ya en términos prácticos. O sea que Entonces, estaríamos en 6.700. más o menos, 6.700 entre 6.500 y 6.700 es lo que se prevé en el 2022. Pero eh, de esto, uno de los problemas que también tenemos es el cambio en la lógica. Y eso tiene que ver en que en su momento nosotros articulamos el famoso porcentaje de valor agregado ecuatoriano. Entonces, 2015 a 2017, que te digo que fue una época súper interesante para la compra pública, sobre todo en las pymes, adjudicaron a 2.962 pymes 745 millones de dólares por BAE. ¿Ya? Valor agregado ecuatoriano, señor, usted produce en el Ecuador, usted tiene valor agregado ecuatoriano. ¿Qué pasó en 2018? ¿Cuánto es el porcentaje de valor agregado? ¿Y en dónde? Entonces, claro, este mecanismo de valor agregado ya no era prioritario para la adjudicación de contratos. Por lo tanto, lo que hicieron es dejar de fuera la producción nacional. Entonces, por un lado tenías producción nacional y ahora el valor agregado ecuatoriano sigue siendo un tema que no está presente en el interés del sector. ¿Qué pasó con el número de ¿Y cuál es proveedores el importados? argumento? ¿Hay algún argumento técnico, que fue la mala calidad, que no cumplían? ¿Cuál es el pretexto? Abrir más importaciones. O sea, entendemos que en la lógica tú eres comprador, tú tienes una empresa y vas a ponerte o vas a dar, a proveer de uniformes a tus colaboradores. Claro, si importas de China, probablemente te salgan en $2 o $3 el uniforme, por ponerte un ejemplo. Si lo haces aquí, probablemente sea $20. Pero el concepto es más inversión pública, más repartición de los ingresos y por lo tanto más activación de consumo. La importación, el dinero sale y te estás beneficiando a empresas de fuera. Entonces, claro, muchos de esos sectores vieron disminuidos, por ejemplo, el sector textil muchísimo,
por el volumen de importaciones. Entonces ya se dejó de valorar el valor agregado ecuatoriano y comenzaron a hacer negocios. Pero no está en la Empresas. normativa, no está en la normativa el que el valor agregado ecuatoriano tiene que ser tomado en cuenta. Sí, por supuesto. ¿Y por qué la Simplemente lo que incumple? hace, lo que no estás haciendo es promoviendo los mecanismos inclusivos. O sea, catalogación electrónica y dinámica, menor. Mientras en el 2017, Pedro, nosotros teníamos 15.000, casi 16.000 empresas registradas. 2020 hay 14.700 empresas registradas. ¿Y el Con 2022? catalogación electrónica. Menos, ahorita los datos de seguro todavía ni siquiera tenemos datos oficiales porque se impidió, se limitó nuevos catálogos electrónicos. Te hablo de cooperativas que nosotros hemos incidido con cooperativas para limpieza de carreteras, ¿no? Qué interesante es que actores de la economía popular y solidaria, sector asociados, puedan limpiar las carreteras. Se suspendió la catalogación en muchos sectores, porque tenía que ver ¿Quién mucho se la queda con adjudicación. eso? Porque eso tiene que ser provisión local, pues no tiene que ser grandes empresas. Por supuesto, lo que pasa es que el mantenimiento lo haces a través de los grandes contratos con empresas que se adjudican la construcción de la obra y el mantenimiento y dejas de fuera, en muchos de los casos, la industria nacional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Menos proveedores en catálogo electrónico, más requisitos. Eh, ¿Por qué menos catálogo electrónico? Porque el catálogo electrónico es de industria nacional. Entonces, al disminuir la producción o la posibilidad de comprarte catálogo electrónico, lo que haces obviamente es un desplazamiento de esos sectores que muchas pymes, incentivadas por la compra pública, se formaron negocios específicos, hicieron los esfuerzos para catalogarse, formalizaron sus procesos. Y ahora la consecuencia es el desempleo, ¿no? Tú tienes ahí, ¿qué ha pasado? Mira, en la compra pública por catalogación. Yo te hablo hasta el año 2017, porque después comenzamos a disminuir absolutamente los indicadores. Entonces, ahí tenías 2016, 623 millones comprados, 581, se mantenían, pero era un tema exponencial. No te olvides que la política pública fue diseñada Pero aclaremos para que en el gráfico dice enero-julio, ¿no? Es la mitad del año 581, lo cual podría haber planteado un año completo de más de 1.000. más de 900, así es. Que son los datos que, por si acaso, estamos sacando de fuentes oficiales del mismo Y ahí portal, las ¿no? fuentes, porque yo he estado buscando y no se encuentran, ¿ah? Están interrumpidas un montón de series estadísticas. Sí, al 2022 fue muy complicado, nosotros logramos, no te olvides que algún rato conformamos el Observatorio de Compra Pública y a partir de eso teníamos acceso a ciertos temas de información en donde había que tener un análisis, digamos, de qué está pasando con la compra pública, porque la compra pública dinamiza sin duda, sobre todo al sector de la, ¿no? Entonces ya fue disminuyendo 2019, 2020 la compra pública por catálogo electrónico, por catálogo dinámico también. La concentración, ¿cómo estaba, no? Solo para la audiencia, acláranos, por favor, Cristian, ¿qué es catálogo electrónico, qué es catálogo dinámico y por qué eso cambió la forma en la que se definían las licitaciones del sector público? Bueno, son dos temas súper interesantes, ¿no? Eh, Cuando el Estado quería comprar, entonces llamaba a mecanismos diversos, a licitaciones, a contrataciones, a subastas, a lo que fuera. Y en su momento consideramos con el mismo CERCO el valor agregado ecuatoriano, es decir, ¿qué de esto tiene producción nacional? ¿Y qué de esto se puede parametrizar? Y cómo esto se parametriza en función de ciertos estándares. Que hablo de un ejemplo de zapatos, por ejemplo, ¿no? Los zapatos escolares tienen una forma, unas características, un porcentaje de producción, unas especificaciones técnicas. Y se diseñaron unos catálogos. Dijeron, mira, ¿cuáles son las empresas que pueden hacer estas especificaciones técnicas? Y se fue adjudicando por preferencias en sectores, por rotación de las empresas. Entonces te decía, mira, tú ya te adjudicaste un contrato, entonces te toca el siguiente, porque los precios se estandarizaron. Entonces disminuyes las posibilidades de corrupción, por supuesto, porque para que te adjudiques un tema que está catalogado, tienes un catálogo y que te dice, mira, estos son los parámetros,
Ya no Ya es no un tema necesito. subjetivo del funcionario de turno que quiere, ¿no es cierto?, que sea el Dime la zapato que verdad. hace el primo Exacto, entonces no es mi o primo el tiene y padrino. le voy a dar. No, y además era rotativo, era un tema súper interesante, pero a la larga, mientras más catálogos podíamos diseñar con estas especificaciones técnicas que partían del análisis conjunto de lo que el Estado quería comprar y de lo que la industria nacional podía proveer. Entonces, claro, súper interesante porque, mira, nosotros, cuando yo tenía también la posibilidad de estar en Pichincha, en la Cámara de Pichincha, hicimos, por ejemplo, los parámetros para eh, los uniformes del sector público, pero con unas cuestiones, digamos, de identidad, de mediciones, porque no es lo mismo. Tú vas a Colombia, vas a Estados Unidos, vas a Europa, y claro, gran parte del problema que se tiene es la estandarización de las tallas, incluyendo los zapatos. Entonces, mira, tú calzas 10 en el sistema americano, 11,5 en el europeo, y aquí es como 41, 40, entre 40 y 42. Entonces, había que estandarizar eso. Y también había que estandarizar, por ejemplo, los uniformes para el sector público, porque tenemos unas particularidades como ecuatorianos viniendo de ancestralmente del sector indígena y siendo mestizados, brazos más grandes, más pequeños, que tienen una morfología distinta. Entonces, hicimos catálogos. Ese catálogo para el sector textil con unas medidas distintas. Entonces, fue súper interesante el proceso constructivo porque el Estado quería una cosa, la industria podía proveer y nos pusimos de acuerdo con ciertos parámetros, ¿no? Y esto dependiendo de montos. Entonces, claro, ¿en qué sectores son complementarios? Y ahí vinieron la diferenciación entre lo que es un proceso dinámico y un proceso inclusivo, que normalmente estaba determinado para sectores de la economía popular y solidaria, cuando tenían más mano de obra, cuando podías tercerizar, más llamado tercerización, pero sí desconcentrar ciertos temas como, por ejemplo, elaboración de partes y piezas para el segmento textil. Entonces, esta política que se la hizo de manera conjunta, vimos como una esperanza para que muchas empresas puedan seguir participando en compra pública. De ahí vinieron otras cosas, como innovación. En realidad, ¿cómo cambiábamos la matriz productiva en el Ecuador? ¿Cómo con los niveles de escolaridad? ¿Cómo con los niveles de preparación? ¿Cómo hacíamos innovación? Entonces, vino un proceso que recibió después, obviamente, muchas críticas por quienes no estaban, pero que se llamó Ingeniatec. Y en la Ingeniatec era cómo podías descomponer partes y piezas de esa agregación tecnológica de aquello que importábamos. Y se podía producir en el Ecuador. ¿Y en Y dónde, producir. institucionalmente, dónde funcionaba eso y si todavía funciona? Y ya no, desgraciadamente no, eso estaba en el Servicio de Compras Públicas igual, se lo hacía con el Ministerio de Industria, de Productividad, estaba la CENESID, o sea, una serie de instituciones que trabajaban en el tema de innovación. Entonces, la idea era que tú como empresario tienes un tema de desagregación tecnológica y te dicen, mira, yo quiero hacer esta taza, ¿no? Y esta taza la descompongo en partes y piezas y me genera un proceso productivo en donde sustituye importaciones. Era ligado inclusive a sustitución selectiva de importaciones. Entonces, como ya no importo, ahora produzco en el Ecuador y por lo tanto produzco en el Ecuador y puedo proveer al Estado. Entonces, generabas una movilidad económica que era interesante. Evidentemente en esto los grandes intereses de Pero a ver, capitales, cuéntanos con un los poquito de detalle. importadores, A ver, claro. ¿cómo es posible que instituciones, esfuerzos que han sido tan trabajosos, tan dolorosos de crear por la resistencia, sobre todo de estas argollas a las que hacías referencia, de los que siempre han estado lucrando, ¿no es cierto?, de esta situación de polarización social, de monopolio en el país, de poder de mercado de las grandes empresas, de deshacer las capacidades productivas aquí en el país? Estos esfuerzos que han sido tan minuciosos tratando de buscar lo mejor de la literatura, de las mejores prácticas internacionales, terminan siendo desbaratados de un tingazo sin que nadie diga nada. No hay ni una normativa, no hay nadie que proteste. Verás, el tema es simple, ¿no? Los intereses que se vieron afectados son de las grandes importadoras. El momento en que ya se dejó de trabajar en mecanismos de la más llamada protección a la industria nacional, porque ahí vienen los agoreros del desastre diciendo que el Estado tiene que dejar de ser proteccionista. Y, y nuestra pregunta siempre era la misma. Queremos desarrollar tema endógeno. El país para exportar tiene que mejorar su capacidad de producción nacional, sino que exportas.
seguimos. Y antes era todos ellos eran absolutamente colonizados por lo que dicen los gringos, que es lo último que dice la literatura. ¿Se habrán enterado de lo que dijo Trump? ¿Se habrán enterado de lo que está diciendo Biden? ¿Se habrán enterado de lo que está diciendo Macron? ¿Se habrán enterado de lo que está diciendo Scholz? ¿De lo que decía Angela Merkel? O sea, habrán regresado, habrán sacado alguna vez la cabeza por la ventana para ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Así es, Pedro. Alemania, mira, cómo Alemania es el mayor exportador de tecnología a China. ¿Por qué tiene producción nacional? Y, Entonces, y con una participación súper importante de la pequeña y mediana empresa, en así la es. vanguardia tecnológica, con el Tiene que respaldo de tener los el landes compromiso. locales, con el respaldo del gobierno federal, con una participación directa de la universidad, de la investigación y el desarrollo directa de acuerdo a las necesidades y a las prioridades del proceso industrial. Correctísimo. Eso era lo que queríamos hacer en política pública. Desgraciadamente, claro, había todavía ciertas limitaciones, sobre todo en el tema de restricciones públicas. Tú sabes que siempre la ley, el tema de las autoridades de control, etcétera, entonces limitaban muchas cosas, pero lo lógico era en su momento que tú tengas cadenas de valor y en esas cadenas de valor, por supuesto, participes con la gran industria. ¿Sí? Todos somos necesarios e incluyentes. Por supuesto, participes con la pyme, y también con los actores de economía popular y solidaria. Si la idea de un país lógico que quiere mejorar su capacidad de producción es que sigas avanzando, ojalá a una industria muy grande, una industria en donde todo sea complementario y podamos exportar. Si lo que queremos es que vengan ingresos y dólares de afuera, pero para eso tenía que haber una lógica. Entonces, esta lógica era sustitución de importaciones. Esta lógica era, sí, a la industria de calidad apoyarle y limitar vía reglamentación técnica, vía aranceles, el ingreso de producto importado. Pero ahora es absolutamente al revés. Entonces tenemos para el ciudadano, ¿no? El ciudadano normal, el padre y madre de familia, el estudiante, lo que fuera. Dice, qué chévere, me han venido estos zapatos que estaban antes en $100, ahora ya están aquí en $40, que normalmente vienen de países asiáticos. Así es, por no poner un solo país. Eh, pero eso, ¿cuánto significa en disminución de la compra pública nacional? Entonces, la producción nacional tenía que seguir mejorando para poder alcanzar volúmenes que nunca los vamos a alcanzar por el costo de mano de obra. Pero sí hacer temas que sustituyen, que son complementarios, en aquello que somos competitivos. O sea, no puede ser que aquí tengamos leche importada y tengamos yogur importado. Cuando tenemos un exceso de producción en donde no están respetando ni el precio de sustentación de los ganaderos. Entonces, no tiene lógica. Pero ¿por qué se sigue haciendo? Porque esta idea de que el mercado se autorregula, de los famosos tratados de libre comercio, de que vamos a negociar en igualdad de condiciones, cuando con México vemos que ni siquiera está claro el tema del camarón, por ejemplo. Cuando vemos que igual te ponen ciertas restricciones para temas de libre comercio con China, yo me pregunto, ¿en qué lógica está? Primero, haber quitado estos programas que eran eficientes, ¿no? Con sus bemoles, por supuesto, porque todo el mundo tiene derecho a tener errores y había que mejorar, ese era el espíritu. Pero ahora yo me pregunto cómo va la gran industria a poder solventar el ingreso de productos de la China. No sé cómo. ¿Cómo van a hacer aquí cuando vamos a dejar de producir? El tema de la importación, si no viene vinculado, ojo, Pedro, y a lo que digo, eh, porque no lo no lo he dicho, pero si no viene vinculado a temas de lavado de recursos, de dinero, ¿cómo sostienes un tema solamente de importaciones? No, Cuando hay pues capacidad es de terrible. A ver, yo creo que producción. valdría la pena repetir lo que hemos dicho en algunas otras emisiones. La importación significa, tú ya lo habías mencionado, ¿no es cierto? Cuando el sector público está haciendo un gasto, está entregando, está acreditando en las cuentas del sector privado. Si son trabajadores, les está acreditando el salario, con lo cual está inyectando liquidez, con lo cual una familia puede comer. Si está haciendo una compra o una inversión a una empresa nacional, entonces le está acreditando en las cuentas que tienen los bancos, las empresas nacionales, ¿no es cierto? Y con eso las empresas nacionales tienen un capital de giro, tienen la liquidez para poder desarrollar su empleo, para poder promover la producción, etcétera, etcétera. Si es que esa misma plata se está destinando a importaciones, significa que se están sacando los dólares de la circulación nacional.
Cuando teníamos la moneda nacional, ¿no es cierto? Se iban los dólares, pero se quedaban por último los sucres dándose las vueltas aquí en el país. Ahora físicamente desaparecen y desaparecen mucho más rápido de ciertos bolsillos que de otros. Así Desaparece es. mucho más rápido de la gente pobre, desaparece mucho más rápido de las provincias, desaparece mucho más rápido de los barrios populares, desaparece mucho más rápido de los sectores rurales y se concentra algunas veces en los distritos financieros de Quito y Guayaquil y ni siquiera se quedan aquí porque se van a Miami o se van a España o a los paraísos fiscales como en los Paradise Papers, a las guaridas fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar este punto que tú estás mencionando, vamos a subrayarlo y con rojo. ¿Por qué? Porque plantea una dinámica absolutamente insostenible. No es porque yo sea partidario de la industria nacional, que lo soy, no porque yo sea ideológicamente comprometido con la generación de empleo, con promover la pequeña y mediana empresa, con promover la economía popular y solidaria, que estoy comprometido con eso, sino porque los números no dan, no alcanza. Por ejemplo, ahorita está fortaleciéndose el dólar a nivel mundial. Ahorita tenemos un 15%. En los últimos 4 o 5 meses ha habido un aumento del precio del dólar en promedio del 15%, sin que el Ecuador haya podido hacer nada. Lo que quiere decir es que sin Menos que cambie competitivo. la producción nacional de zapatos que vos mencionabas, ya son un 15% más caros los zapatos nacionales frente a lo que puede producir Colombia, lo que puede producir Perú. Pero si además Colombia y Perú están devaluando, porque quieren devaluar, pues la producción de Colombia y Perú, la producción de la Unión Europea, la producción de México, la producción de Brasil, va a penetrar, pero como cuchillo caliente en mantequilla, eliminando puestos de trabajo, eliminando fuentes de generación de ingreso en el aparato productivo ecuatoriano. Esta situación se vuelve todavía más insostenible si es que se promueve abierta, activamente las importaciones, allí donde no son necesarias, allí es donde se tiene producción nacional, allí donde esa producción nacional incluso es competitiva. Yo creo que estos datos que estás planteándonos tú deberían llamar a una alarma nacional. Esto no es un problema de correístas contra anticorreístas, de izquierda contra derecha, marxistas, keynesianos, neoliberales. No, esto es un problema que no está sujeto a opinión porque están las cifras. Así es. Y del otro lado, no solamente las cifras, sino desgraciadamente la disminución o la precarización laboral. O sea, ¿por qué nosotros como pymes normalmente siempre hemos estado a favor de políticas laborales inclusivas? Porque son, te digo, con el 67% de la industria familiar concentrada en la pyme, es normal que quieras mejores condiciones para tu misma gente. Entonces, esto desgraciadamente lo que hace es, ya con las voces, imagínate un sector productivo o un sector empresarial en donde tercerizan, en donde subcontratan. Entonces, por disminuir ingresos y creer que la disminución en estas cargas laborales fomenta el tema del circulante. Cuando lo que está haciendo es simplemente precarizando las condiciones de empleo. Y al tener trabajadores menos pagados, disminuir la producción. Deberíamos plantearnos, y eso debería ser el Ministerio del Ramo, en ver cuál es el índice de competitividad del país y del sector productivo. Yo estoy seguro que hemos disminuido en la capacidad y cantidad de producción, porque la gente no encuentra, digamos, la posibilidad de mejorar sus ingresos trabajando más o mejor, porque estamos en una contracción sumamente compleja. Si a eso le disminuyes lo que te decía en el tema compra pública, que en su momento, mira, lo interesante que este es un estudio que publicó el BID del sistema compra público ecuatoriano. Yo me acuerdo que alguna vez estuve asesorando a la nacida Comisión de Control Cívico de la Corrupción y ahí se discutía sobre el sistema del INCOP. Antes, mucho antes, inclusive había un sistema de contratación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Pero avanzó tanto que le hicieron una valoración frente al resto de sistemas en compra pública y dijeron, mira, está normado, hay principios rectores en compra pública, hay distintos procesos normados, hay selección de licitaciones, hay regulación de los procesos, hay regulación en contratación de consultoría, hay uso de tecnología para bienes y servicios, hay un canal de denuncias, hay una retroalimentación. Entonces, estábamos, digamos, avanzábamos, ¿no? Pero mira, después de eso, Antes de que pases, por favor, la lámina anterior, yo creo que es muy interesante ubicar dinos cuál es la fuente de este estudio del BID.
Este es el Banco Interamericano de Desarrollo. Espérame que se quedó colgado esto. Bueno, sabes que es muy importante el ubicar esto porque con mucha frecuencia se oye, ¿no? Sobre todo con muchachos, con economistas que, bueno, yo ya estoy viejito, entonces ya les digo muchachos, no son tan jóvenes todavía. Pero el punto es que tienen esta idea de que aquí en el Ecuador es que son los gobiernos populistas, es la demagogia correísta, castrochavista, y resulta ser que buena parte de los temas que estamos conversando los han venido aplicando, pero desde hace décadas países con gobiernos neoliberales como la propia Colombia, y no la Colombia de Petro, sino la de Uribe y la de Duque, o en el Perú, es decir, en gobiernos neoliberales, temas como la cuestión de las compras públicas, el tema de la normativa de calidad, los catálogos inclusivos, es decir, una cantidad de mecanismos han sido, pero perfectamente válidos, inclusive desde la época, por ejemplo, en el caso de Perú, el propio Fujimori, pues, y acá se lo sataniza de una manera tan, no solamente tan miope, sino tan mediocre, ¿no es cierto? Y lastimosamente eso abunda. Lastimosamente yo he visto consultorías en medios empresariales pagadas por las cámaras, no voy a mencionar cuál, en la que se repiten estas cosas sin el menor sustento ni técnico ni empírico. Entonces aquí está, este estudio de las compras públicas en América Latina, yo he visto otros estudios del BID, en el que muestran claramente, el Ecuador está, nominalmente tiene algunos vistos buenos por ahí, pero resulta ser que de esos vistos buenos están en el papel, pero no se los han implementado, o si se lo implementó, ya se lo destruyó. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que, y lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Los ejemplos de compras públicas en Estados Unidos, en Europa, pero son cruciales. Y no solamente con las MIPIMES, sino también con las grandes empresas. Entonces, aquí estamos matando el desarrollo porque solitos nos ponemos más papistas que el Papa y nos amarramos de pies y manos frente a una competencia que es despiadada, ¿no? El pegue nomás, ¿no? A la larga es así. Pegue nomás, Este patrón. estudio, verás, es un estudio comparado. El BID hizo un estudio con 12 países en el año 2019, 2018 en realidad, con información anterior. Es un estudio que se hizo está en la página web en el BID. Y este estudio te hace la comparación de las políticas de adquisiciones del BID frente a 12 países. Y te dice en dónde están los checklists positivos, en qué países. Y esto es un resumen de lo que te presento desde el estudio. Entonces, claro, el BID dice, mi proceso de adquisición tiene esto, el Ecuador tiene esto. Es un tema que han logrado estandarizar. Entonces reconocen que había un avance significativo en el tema de compra pública. Y te digo, no estaban vinculado a un estudio que lo estaban haciendo países no neoliberales. Era el Banco Interamericano de Desarrollo. No es la Internacional Comunista la que está haciendo esto. Ahora que le van a poner Iba a ¿cómo decirlo es? por ahí. A Augusto de la Torre de jefe del BID, ¿sí? Seguramente con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pues, ¿qué dirá pues respecto a estas barbaridades que escribe el BID? Ya van a haber una purga ahí dentro del BID porque Claro, van a decir, ¿cómo así? ¿De dónde se zafaron? Entonces, el tema después de eso, el año, verás que el año 2022 todavía, como te decía, la información es muy escueta, pero del 17% se disminuyó en general el volumen de compra pública del año, al año 2020 comparado con el año 2019. Evidentemente, efectos de la pandemia. En el tema de la EPS, la disminución de la contratación disminuye en el 47%. Eso es. Entonces, imagínate la economía popular y solidaria con todas las complejidades y con todas las preocupaciones, porque la ley también, o las intenciones también fueron positivas y en algunos casos no salieron tan bien. Te cuento porque en la EPS, por ejemplo, como hubo mecanismos que favorecían a la contratación de la economía popular y solidaria, ¿qué pasó en otros segmentos empresariales? Dijeron, por aquí le va el agua al coco, entonces desorganizaban a sus empleados y les decía, mira, ahora vamos a hacer dos asociaciones en nuestra empresa. La asociación que va a estar integrada por 10 personas son las siguientes y otra asociación, y ellos participan en EPS, pero la diferencia es que nosotros como empresa les proveemos. Y fueron empresas más grandes, por supuesto. Entonces se distorsionó el modelo porque
Obviamente era otras condiciones, era un sistema distinto, el tema popular y solidario, etcétera. Pero de esto disminuyó el 47%. ¿Por qué no más catálogos? Porque el proceso fue mucho más engorroso, eh, mucho más complicado de cumplir. Eh, ¿Qué pasa cuando evades temas inclusivos? Vuelves a contratar a dedo, pues. Dicen, vean, no, como no hay catálogo, vamos a dedo, ¿no? Y otra vez volvemos al mismo tema de la adjudicación entre panes. Eh, la compra pública, contratados comerciales, esto es algo que nadie habla, y como nosotros no somos parte de la argolla, digo, como movimiento gremial, tampoco nos han oído. Ya muy poco nos toman en cuenta y nos hacemos tomar en cuenta, por supuesto. Pero ¿cuál es el tema en los tratados comerciales? Se acaba la preferencia de compra pública y está clarito. O sea, ese es un capítulo que debe estar presente en donde los contratos llave en mano o los contratos que se hagan a partir de esos tratados comerciales o con empresas internacionales tienen que considerar un porcentaje de compra pública nacional. No hay. Entonces, es un tema que quita la protección nacional, ¿no? Ya sin ISD, etcétera, eh, se reemplaza a la compra pública, digamos, por estas condiciones de protección a la industria nacional y lo único que hace es desmonte. Ahora, ¿En cuánto me puede? yo creo que es paradójica esta situación porque, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, con el nombre, el eufemismo que le quieran poner, con la Unión Europea, y en Europa jamás renunciaron, jamás claudicaron de la protección efectiva a su pequeña y mediana empresa local. Jamás. A nivel del municipio, a nivel de las regiones y a nivel de los estados centrales. Tienes miles, les encubren de una manera, les encubren de otra manera, sí, pero hay otra parte que es totalmente abierta. Y yo no sé cómo es posible que aquí los negociadores ecuatorianos hayan sido más papistas que el Papa, formados como estaban, también con préstamos de estos organismos internacionales, y siguiendo un guión que venía de una escuela angloamericana en la que, para no decir directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que al final del día resulta ser que en los Estados Unidos también, pues. En los Estados Unidos tienes a nivel de los condados, a nivel de los estados, tienes una fortísima protección a la producción local. Sí, es normal. El país más Es más, en socialista los del mundo. Estados Unidos está legalizado el lobby. O sea, el palanqueo, el hombre del maletín está legalizado. ¿Y quiénes Legalizado el son los lobby. lobistas? Y Bueno, además, el país más socialista a del nivel de mundo. Congreso Federal, obviamente tienes, ¿no es cierto?, las grandes transnacionales, pero a nivel de las legislaturas estaduales, a nivel de los consejos municipales, llamaríamos acá, lo que tienes el hombre del maletín es la empresa local, pues. Entonces aquí no Así es, queremos reproducir esa situación, lo que queremos es que haya, como estás mencionando, una normativa clara, catálogos, además automatizados, que den muy poco espacio a los padrinos, ¿no es cierto? Que la cosa no dependa de cuál es tu compadre, que la cosa no dependa de cuánta plata estás pasando por debajo del mantel, sea legal o ilegal. Acá lo quieren poner, por ejemplo, en Chile ya están legalizando también el lobismo, que es legalizar el soborno. Entonces, yo sí creo que es muy importante ubicar las mejores prácticas internacionales, ¿no es cierto? Y no cargarse de un dogmatismo, de un fundamentalismo que refleja en realidad un nivel de mediocridad profesional increíble. En el país no tenemos, ¿no es cierto?, lastimosamente, ni empresarios, ni técnicos, ni consultores, ni académicos que realmente hayan estudiado lo que está pasando en el mundo y no ahorita que ya se está desmoronando toda esa ideología, sino lo que ha venido pasando inclusive en los años dorados del neoliberalismo. Más papistas que el Papa, lo que estamos es matando la producción, matando la industria, matando el empleo y en última instancia suicidándonos como país, ¿no? Así es, así es. Totalmente, o sea, y el tema es que no reproduzcas lo malo que pasa en otros países, pero sí que el Estado entienda que la industria nacional es la base del motor de desarrollo. Si quieres más exportaciones, tienes que tener más producción nacional. Y si quieres más empleo, tienes que apostarle en la industria nacional. No en todo, por supuesto. Nosotros no somos autónomos en todo. Hay cosas que hay que importar, como Y tampoco es que otro vamos país. a pasar por alto las fallas, los atentados contra la salud de la gente, los atentados contra la salud de los trabajadores, la mala Nada que calidad. No, en absoluto, pero es indispensable plantearnos en términos de una curva de aprendizaje mutuo del consumidor y del productor,
que permita que el país enfrente unos desafíos inmediatos que se nos vienen, que van a ser gravísimos. Sí, totalmente. Y en eso, mira, porque ahora hemos hablado básicamente de compra pública, ¿no? Así me encantaría poder hablar con este espacio de otros temas, de exportaciones, de No, no, producción, hablemos, etcétera. hablemos. Mira, también hay la Pero, compra privada, ¿no? Hablábamos al principio del tema de la sí, relación con las grandes empresas. Ahí en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tuvimos el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los supermercados, que también en algún momento llegamos, casi 2% del Producto Interno Bruto logramos colocar de productos de las MIPIMES y de la economía popular y solidaria en las grandes superficies, en los grandes supermercados. Y de pronto, a pesar de la normativa, ya no se está cumpliendo. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cuál es tu evaluación? verás, eh, el tema reviste sus complejidades en algunas cosas, ¿no? Primero, desde el sector productivo había que entender que lograr comercializar en estos grandes retails no ha sido, pues, el último eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado eran, mm, digamos, de acuerdo a lo que te demandaban los retails, era mucha capacidad de producción menos precio. Te decía, mira, estás colocado en percha ahora, que te va a poner en la percha abajo o más a la derecha, no en donde mi vista como consumidor, como comprador estaba dirigida, sino tenía que buscar para ver si tenía un Ya, producto de estos. pero verás, ahí es falta de acción ciudadana, porque en la normativa que se emitió por la superintendencia, nosotros, y yo personalmente, hice un estudio de esto que se llama mercadología, esa es la disciplina que estudia en estos truquitos. Y justamente obligábamos, la normativa obligaba a que esté el 15% de la naquela, además de una parte específica de la factura que iba creciendo en el tiempo, había el tema físico de que el 15% de la góndola, del anaquel, ¿no es cierto?, tenía que estar repartido a nivel de la vista, por encima de la cabeza, a nivel de la cintura y a nivel de los pies. Y en todo el recorrido del supermercado, con la única excepción que les dejábamos ahí como una posibilidad es que es particularmente jugosas las ventas al lado de la caja, en que ahí sí caen todos los incautos, ¿no es cierto? Hasta yo también, ahí está uno, un dulce de chocolate y a último rato, ¿no es cierto? Fuera del presupuesto termino comprando eso. Entonces, Claro, las pilas, o las las pilas de pilas. control remoto, o las rasuradoras. Entonces, claro, sí, el tema de activación de consumo es, y después te cuento por una experiencia que tuve en el gobierno de la provincia de Pichincha, ahí obviamente analizamos mucho el tema de cómo y dónde deberían distribuirse las pérdidas. Pero esto fue un tema desde el lado, desde el sector empresarial. Entonces dices, mira, ¿cómo podía ingresar? Yo quería ingresar, pero después me di cuenta que tengo problemas de logística, porque ya no tenía que distribuir en una cadena, sino en varios puntos. No era para un solo sitio, entonces necesitaba movilización, necesitaba temas logísticos. Fue un aprendizaje, por supuesto, en donde no todas las empresas pudieron dar el ritmo, ¿no? Pero era un tema interesante porque te permitían de alguna forma ya tener tu producto y muchos de ellos, de hecho, creo que la gran mayoría de los que lograron incorporarse a partir del tema de buenas prácticas comerciales han seguido o se han mantenido, sobre todo de estos emprendimientos que lograron tener cierta sostenibilidad, porque otros Es que, mira, obviamente... inclusive más allá de los sectores de corazón más duro dentro de los grandes empresarios, hubieron gerentes y gente técnica de los propios supermercados que se dieron cuenta de que era una ventaja también para ellos, que era una sinergia, ¿no? Entonces ellos estaban refrescando su imagen frente al consumidor, ellos estaban garantizando una diversidad de oferta muy, muy importante, y de pronto empezó, contra todo pronóstico, empezó a darse también un nivel de creatividad, de iniciativa, que ya ni siquiera estaba a nivel de las pymes, ¿no? Que eso ya plantea un cierto nivel de formalidad, de institucionalización. Estamos hablando de la economía popular, popular, ¿no? O sea, Sí, emprendimientos familiares bien precarios que se pusieron las pilas y se pusieron a la altura de las exigencias de los supermercados, que había una fuerte presión para que esto no salga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy de importante hecho, entender que en el primer semestre, esto nosotros sacamos el manual en noviembre del 2014, en el primer semestre de aplicación 2015, en el que debían solamente comprar un 8% de la factura total, terminaron comprando el 23%.
y de ramos que ni siquiera se los había considerado inicialmente en el manual. Entonces, yo creo que es muy importante, no porque lo quiera hacer yo, sino por lo que tú estás planteando en términos de las puertas que abre. Yo creo que ahí no puede depender de quién esté de superintendente, de quién esté de presidente de la República. Yo creo que es indispensable aquí que quienes tienen que ponerse las pilas son los gremios. Con todo el aprecio, Sí, hermano, pero yo sí creo que se requiere un jalón de orejas. Guagua que de hecho, llora no sí. mama. No, no, y de hecho estamos totalmente de acuerdo. Verás, el efecto de eso fue que hubo muchos emprendimientos y muchas empresas que lograron comercializar, mejoraron su capacidad de ventas. Unos se mantuvieron, otros no, hubo un proceso de aprendizaje. Eh, eh, Creo que con el cambio de política pública fueron disminuyendo el tema de las participaciones y elevando los retails, las cadenas, los requisitos. Entonces, a más requisitos, menos posibilidad de inclusión. Y ya conformaron ahí un grupo que tú lo De conoces lo que me ahora, contaron ya está no, ya mirándolo quedó en ahí. nada, ¿no? De lo que me contaron ya quedó en nada. Es decir, inclusive aquellos sectores de las MIPIMES que pudieron colocarse bien, que pudieron aprender a tiempo, ¿no es cierto? Finalmente han sido subsumidos bajo la lógica de la marca blanca, o sea, del propio supermercado, con lo cual se dan Exacto. lugar sí, potencialmente a los mismos abusos que los propios proveedores denunciaron al principio. Recuerda esto que nosotros hicimos en coliseos, hicimos bajo las determinaciones de ley, ¿no es cierto?, que incluía el tema del sigilo y de la confidencialidad penada, ¿no? Penada. El hecho de que les obligaban a entregar la mercancía, hasta la mitad de la mercancía de forma gratuita para la promoción de supermercados, ¿no? Y ni cómo Claro, protestar. la O que te promoción, decían, si la quieres que te compre rotación, yo, no le puedes vender a la competencia. Prácticas la estas promoción que no y son el el pago. castrocomunismo, ni el chavo correísmo, ni el Y, marxismo, el, ni el leninismo, y sino Pedro, y el pago. Mira, eh, yo hace dos en días, los hace dos Estados días, Unidos, eso de ahí es una práctica de hace más de 140 años, así es. de las Aquí luchas en el Ecuador, antimonopólicas de los Estados Unidos y de Europa, pero de hace más de un siglo, por favor. así es. Mira, y yo por coincidencias de la vida, pero estaba preparando información para una propuesta. Aquí hay una sola cadena, no le voy a decir el nombre ni la publicidad gratis, pero una sola cadena que paga a primero, que está trabajando solamente con microempresas y temas de economía popular y solidaria. Por lo tanto, los productos que tienes son distintos a los que normalmente ves en las cadenas. Es un segmento más popular, por supuesto, más económico, con menos contenido, pero me pareció súper interesante que es la única que está pagando a los 30 días. Nadie más. Entonces, claro, lograr tener ahí un cupito, ya están a la cola y, claro, para esto ya se inventaron, hicieron un grupo de panas entre los panas y dijeron, verás, como esto nos piden en la ley, tú como eres mi pana, ayuda a ver qué puede ingresar y qué no, pero privilegiando a la cadena, por supuesto que eso de alguna forma fue disminuyendo el volumen de participación. Creo que se despertó la conciencia social, creo que más allá de eso la iniciativa fue válida porque se abrió un camino. Eh, Creo que hay que, obviamente, mejorar los temas de inclusión y creo que fue un aprendizaje mutuo, porque una cosa también desde la cadena y también desde la pyme de yo quiero vender, necesito vender y como voy a estar en la cadena, entonces voy a poder comercializar. Claro, y No. esto del aprendizaje mutuo es crucial. O sea, aquí tiene que darse una dialéctica, ¿no es cierto? O sea, una dinámica de Sí, conversar, de ir aprendiendo, de ir elevando también las exigencias de lado y lado, ¿no es cierto? Que termine favoreciendo la producción, pero también favoreciendo al consumidor, que termine ubicando una dinámica de sostenibilidad en el largo plazo de cara a una competencia internacional que es inmisericordia. Es decir, tampoco aquí estamos planteando una situación así estática, de autarquía, de proteccionismo paternalista, de ninguna manera. Aquí se está planteando, ¿no es cierto?, un camino, un corredor, si se quiere, un corredor auspiciado además con la participación de las universidades, que tiene que ser cada vez más proactiva. ¿Dónde está el criterio de pertinencia? Ese es otro capítulo que nos vamos a dedicar unos 10 minutitos después de un rato para conversar con detalle cuál ha sido el papel de las universidades, porque se ha hecho un esfuerzo tan gigantesco, sin precedentes en la historia del país, sin precedentes, sin parangón, diría yo, inclusive con respecto al resto de América Latina,
en lo que tiene que ver con la inversión en educación, la inversión en laboratorios, la inversión en infraestructura, la inversión en becas, la inversión en profesores, en sueldos de los profesores, en traerse profesores de afuera, ¿no es cierto? ¿Y para qué? En qué redunda esto en términos del el conjunto de la sociedad? Puede ser que individuos, la fulanita, el sultanito, tengan mejores sueldos o hayan podido irse al exterior, ¿no es cierto? No solamente a conocer, sino que a hacer su vida profesional. Pero en términos de lo que significa esto de inversión para el país, ¿dónde están los resultados? Entonces yo Bueno, ahí, sí creo que es importante el ubicar, ¿no es cierto?, la necesidad de generar, de integrar esfuerzos de una manera que sea sostenible, ¿no? verás, pero ahí el tema del divorcio entre empresa, no Estado, empresa, universidad, eh, es algo que se disminuyó, pero que en algunos casos se mantiene, pero digamos, vigente. ¿Por qué? Claro que la universidad mejoró. Se hicieron no solamente inversiones en calidad educativa, sino en cantidad del acceso y, por supuesto, más universidades, más carreras. Se tenía una prueba sabes que muchos jóvenes, digamos, no estén de acuerdo, pero era un mecanismo que era lógico para que no pase lo que está pasando, ¿no? Que ahora el cupo tienes que pagar y un tema de lo que históricamente habíamos ido disminuyendo o cortado en algunos casos, ahora lo estamos volviendo a ver, desgraciadamente. Entonces, pero el divorcio universidad-sector privado es porque hay unas carreras, ¿no? Yo les decía, mira, en ciertos segmentos tú formas abogados, vas a universidades privadas y formas abogados, que hay muchos abogados y se necesita abogados, por supuesto. Pero dependiendo de la universidad, los estudiantes se emplean o salen. Hay mucha migración de jóvenes fuera, por supuesto, por temas de que no ven la sensación de seguridad ni tampoco desarrollo profesional en el país. Entonces, el Estado invierte en formación de jóvenes que a la larga migran, sobre todo aquellos cuadros que pueden ser muy interesantes para poder sostener la economía y poder sostener los emprendimientos en el país. Ese por un lado. Por el otro lado, claro, el estudiante que va y quiere o se educa y se educa bien, termina empleándose en actividades que le permitan tener sustento, porque no hay un acuerdo entre la empleabilidad y lo que está formando la universidad. Y te digo con claridad, aquí hay temas de operarios, de niveles tecnológicos que sí tenemos mucha gente con maestrías, y está bien. 2 o 3 maestrías, tenemos ahora PhDs y post-PhDs, está muy bien. Pero la formación técnica media, aquella que puede acceder inmediatamente a, a empleo y que no necesariamente tiene que ir ni a la milicia ni a la policía, porque esa es la realidad de nuestros bachilleres. O te, o trabajas o te vas a ser policía o militar con el cariño que eso significa, pero no porque no puedes emplearte. Entonces, ese tema creo que es importante en entender en la magnitud de qué eso significa, porque ahí sí hay empleo en el sector privado. Y normalmente ese sector no tiene mano de obra calificada. Entonces, al no tener mano de obra calificada, los operarios o la gente que tiene este nivel técnico medio sigue siendo cotizada por otras industrias del sector, para que veas cómo es el tema. Porque no hay oferta. Hay demanda de gente, pero no tenemos. Y el SECAP, El servicio de capacitación profesional, ingrésate al servicio de capacitación profesional. Tienes todo menos formación técnica por competencias laborales. Verás, en su momento el tema de las competencias laborales era interesantísimo cuando el sector privado tenía a disposición laboratorios. Ahora lo que quedó es la formación técnica dual, pero que está impulsada por Alemania, por la Cámara Ecuatoriana Alemana. Esa es la política estatal en formación dual. No es estatal. Está bien que lo hagan al modo de lo que hace la Cámara Ecuatoriana Alemana, que es una buena iniciativa y todo lo que quieras. Pero no es política pública. Entonces, a la larga, el SECAP lo que se convirtió es en reproducir este tema de formación sin sustento y formación más hacia demanda de lo que la a gente qué te podría. refieres sin sustento? Sin sustento, sin que la formación sirva para o mejorar su capacidad profesional o lograr empleabilidad. Entonces, en su momento, el diseño del SECAP, cuando teníamos un tema de capacitación profesional y que tenía una
lógica de competencias profesionales, cuando había la Secretaría Técnica de Calificaciones, también la famosa CETEC, y estaba el CENESID, entonces era una suerte de una trilogía en donde tenías por un lado la innovación y el desarrollo, tenías por otro lado las competencias profesionales y por el otro lado tenías el servicio de capacitación profesional. Eso a la larga confluía en una pirámide que buscaba más empleabilidad. Entonces la gente se formaba para algo. Ahora te formas porque te piden el requisito en el Ministerio de Relaciones Laborales, de trabajo, lo que fuere, te dice, mira, necesito que te certifiques. Pero eso no te mejora la capacidad de la gente, ni tampoco te da más empleo. Entonces, el O sea, resto de la en términos universidad, de pericias específicas, lo que estamos viendo es que tienes unos segmentos en el mercado laboral que se arranchan, es decir, como hay pocos especialistas, hay poca gente con experiencia, entonces una empresa tiene que sacársela de otra empresa para poder contar con esa capacidad, ¿no? te hablo de industrias metalmecánicas grandotas, ¿no? Las más grandes en el país, las más pequeñas, las medianas, todas necesitan hacer matricería. Todas. ¿Dónde sacas qué es el matricero? ¿Un ingeniero mecánico o es un operario? No, no, es una persona que conoce el tema de los moldes, de las matrices, que dibuja, ¿no? Que mide, pero que no hay. Esa es una. La otra, te doy un ejemplo práctico también. Máquinas textiles, porque normalmente cuando pasas de un proceso manual, que es la maquinita de coser, a algo un poco más en serie, tienes que incorporar tecnología. Y las empresas ya con cierto nivel de tecnología, que son, digamos, muchas, utilizan maquinaria. ¿De dónde traes los operarios? De afuera. O vienes a capacitarles. No, y yo Y conozco además, mira, yo conozco compañeros sindicalistas hace tiempísimos, ¿no? Que tenían muy buena formación y que, bueno, gente muy pilas, por eso inclusive eran dirigentes sindicales, que cerró la empresa y a pesar de la formación tan específica y tan valiosa que tenían, a través de una mafia de psicólogos industriales, entre comillas, ¿no es cierto? Estaban en la lista negra y no los volvían a contratar nunca, pues. así es. También. Entonces, ahí ves, el tema es cómo conjugar la empleabilidad con la formación, cuál es precisamente el rol de la universidad. Otro tema que es discutible en el sector privado, o sea, la apuesta que vivíamos hace algunos años era apostar hacia el sector público, entonces la migración de cuadros profesionales del sector privado al sector público fue enorme, porque tenías mejores salarios. Entonces, uno de los errores, digamos, en política pública es que no se compitió en equidad. Se concentró más en el sector público, por supuesto, había que mejorar la calidad, lo que quieras. Pero la migración del sector privado al sector público fue de un montón de cuadros, en donde si el sector público no sostenía esa política, lo que estamos viendo ahora es el efecto inverso, que es muy poca gente capacitada en general, en formación pública, por supuesto. Esto es lo que vemos con una ejecución presupuestaria del 40% a noviembre. O sea, ya dices, es de locos en un Imagínate, país ahora está como... circulando el dato de que este programa, que supuestamente era el pretexto por el cual iban a privatizar, a venderle al propio grupo del Banco de Guayaquil, el Banco del Pacífico, para sostener los programas de nutrición infantil, ha tenido una ejecución de menos del 2.4%. Programa estrella del gobierno, 2.4%, o sea, de $100, menos de 2.50 se ha gastado a estas alturas del año. Eso es, en términos de política pública, es un delito. O sea, Claro, yo no puedo creer, esta es tú una tienes, irresponsabilidad criminal, porque además estamos hablando de criaturas, ¿no es cierto?, que si es que no tienen los niveles de nutrición antes de los 5 años, ya no pueden recuperar ya de por vida ciertas capacidades físicas y mentales. tienes ahí un tema en donde, claro, la sensación del exceso de control por ejecución de presupuestos versus la falta de ejecución presupuestaria por los temores a que pueda producirse controles. Entonces, No, pero es hasta que, a ahí ver, estamos bien, hablemos claro de este tema. Yo creo que es muy importante ubicar que aquí yo no, hay estamos una mal. parte que es falta de capacitación, pero hay otra parte que se ha convertido a la Contraloría, al SRI, a los organismos de control en mecanismos de persecución política. Y entonces, mira, y Así es. eso te cuento porque esto no es de aquí exclusivo aquí en el Ecuador. Aquí se lo aplica cuando ya
tuvo resultados específicos en el Perú. O sea, toda esta cacería de bruja, aquí en el Ecuador directamente está encañonada en contra del correísmo, se aplicó en el Perú con otros gobiernos, todos ellos neoliberales, y se perseguían unos a otros. Entonces los funcionarios públicos estaban absolutamente anulados. Y uno de los problemas por los que cae Kuczynski, que conozco yo con detalle, así me mostraron el asunto, es que Kuczynski, siendo él mismo contratista y sabiendo los tejes y manejes por encima y por debajo del escritorio, se estaba pero refregando las manos del fenómeno del niño, porque dijo, bueno, aquí en la reconstrucción, el capitalismo de la reconstrucción, pues Galo Abril, ¿no? Tenía ahí unos estudios interesantísimos sobre esto aquí en el Ecuador, pero ahí en el Perú estaba él y su grupo de contratistas, decían, bueno, aquí no solamente que nos vamos a forrar, sino que tengo garantizada la reelección, pues, ¿no? Y lo cierto es que Claro. nadie movía un dedo, ningún funcionario público ni sus propios amigos estaban dispuestos a firmar nada, porque eso significaba una persecución de 7 años. ¿Qué es lo que está pasando ahorita aquí en el Ecuador? Nadie se preocupa de Vina Papers, nadie se preocupa del asesinato de la doctora Bernal, nadie se preocupa de las violaciones dentro de la policía, nadie se preocupa de los Paradise Papers y de la vinculación del presidente con las guaridas fiscales. Y sin embargo hay un nivel pero de premura de prisiones preventivas y de persecución, destruyendo al personaje, que lo que hace es que el funcionario, por más capacitado que sea, incluyendo los propios amigos del presidente, o sea, incluyendo los que tienen padrino, ¿no es cierto?, no quieren firmar nada. Nada. Ese es el nivel de total Y, incompetencia, pero inoperancia. nace desde la cabeza, Pedro, porque no puede ser que en este país tú tengas cosas tan simples como incautadas los bienes de temas de delitos de narcotráfico, lo que fuere, ¿no? La policía no tenga armas, tenga que salir con palos No pelear. tiene chalecos salvavidas, por favor. No, Y la que cuestión de los radares que no, pusieron el grito en el cielo, ya ha pasado pues, año y medio. ¿Dónde está un mínimo de coherencia? Y son los ¿dónde tienes? empresarios. ¿Dónde está la capacidad Pero, gerencial, pues, Cristian? pero del otro lado, desde la cabeza dices, voy a crear un edificio con equidad de género. ¿Dónde has visto semejante estupidez? O sea, ya raya en lo ridículo. ¿Cómo hace una edificación con equidad de género? Yo he preguntado a todas mis amigas, amigos, etcétera, los distintos grupos sociales, ¿cómo físicamente es un edificio que tiene equidad de género? ¿No? Y que Y a los tienes que tumbar. especialistas en interseccionalidad habría que preguntarles, por Exacto. ejemplo, ya no solamente igualdad de género, sino también todo el tema de ¿Qué GLBTQ. LBTI más? ¿No es cierto? Ah, Que ¿no es claro, por cierto? supuesto ahí. ¿Cómo eh, incluyes tú en el edificio ¿cómo, eso? cómo haces eso? Uno. Y lo otro, vota. Pues claro, mientras eso está en la discusión de que ya tienes que votar, porque no conocen ni la administración pública, ni que hay un tema de bienes del sector público, ni que debes dar de baja con proceso. Por el otro lado está la policía sin tener recursos. Entonces, aquí hay algo que funciona mal. Y ese es un tema que la sociedad civil, que los gremios, que los asambleístas, tenemos que sentarnos a discutir. ¿Cómo hacer del Estado más eficiente? Porque por el otro lado, claro, tienes la necesidad de ejecutar, te piden 50 procesos, después de los 50 procesos, claro, cuando quieras hacer las cosas rápido y bien, es más fácil, pero cuando tienes compromisos y te dicen, entonces ya entorpeces la gestión pública No, pero después. mira, hay cuestiones que todo el mundo ha visto, no solamente yo conozco, ¿no es cierto? Nosotros hicimos inclusive una carta al presidente Correa en su momento desde la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, una carta de 38 páginas en las que teníamos testigos fantasmas, que hicimos con algunos amigos, inclusive de la Cámara de aquí de Pichincha, para ver todos los trámites que tenía que hacerse. Y de hecho, No, se tomaron cartas en el asunto, se disminuyó la tramitología, se hicieron mucho más eficientes muchos procesos, se eliminó el papeleo, se hizo mucho, cosas que ya estaban, que no era del correísmo, ¿eh? Que era de la ley de comercio electrónico ¿de qué época era? Pues cuando había el CONAM, cuando había el Consejo Nacional de Modernización, de súper modernización neoliberal. del Estado. ¿No? Sí, sí, o Ujú. sea, estamos hablando de la época de oro del neoliberalismo, ¿no? Es decir, una cantidad de cosas en el registro civil, pues era evidente. Yo me acuerdo que llegué a sacar la cédula en una hora. Ahora Sí, hemos claro. regresado a los peores momentos, con el pretexto No de hay la tiempo. pandemia han empeorado todo. En todo lado te Te piden pagan, copias te de la piden. cédula, copias de la partida de nacimiento, de la fe de bautismo. O sea, por favor. Te piden en todo lado, entonces volvemos al país de los tramitadores, volvemos al país de la ineficiencia.
La creación de empresas, yo me acuerdo, se creaban en 2 o 3 días, ¿no? Ya logramos tener un sistema de Y agilidad. ahora, ¿cómo está la cosa? Uf, verás, yo particularmente en mi empresa estoy cambiando representante legal. Eh, 3 meses. 3 meses para cambiar un nombre. Y este es el Entonces, gobierno de los empresarios, por favor, o sea, es puro ideología. Y en última es un instancia, tema mira, ¿para muy qué? complejo. Porque la pregunta es bien evidente, ¿no? ¿Para qué? Si es que no van a ir a hacer obras, si no van a ir a cumplir con lo que les obliga la Constitución y las leyes, están cobrando ¿Para el qué sueldo, están? ¿a qué van? ¿Para qué A van? hacer sus negocios y Porque sus negociados, a llevar es el que agua a su tienes que molino. verle la complejidad, o sea, verás, en el tema lógico, ¿no? Tú vienes de los actores de la economía popular y solidaria, digamos que tenemos un gobierno afín, o lo que fuera. Entonces vas a buscar gente que de alguna forma responda a esos intereses colectivos. Si es que tienes un gobierno que representa al sector indígena, muy probablemente el 60%, por poner un número, esté vinculado al movimiento indígena. ¿De dónde viene el gobierno actual? De la banca. Entonces la banca revisa los cuadros, todos son relacionados al mismo sistema bancario y Pero claro, yo te diría, eso mira, yo te diría, inclusive es desde esa enemigo del sector perspectiva, yo empresarial. creo que los niveles de informatización, los niveles de organización gerencial de la banca, algo podrían aportar a la gestión del sector público, pero no han hecho, solo han destruido lo anterior. Y yo no veo ninguna mejora, por ejemplo, en la atención al cliente, no veo ninguna mejora en términos de eficiencia, no veo ninguna mejora ni siquiera en el manejo. Pero, a ver, los datos de gestión, los datos de ejecución presupuestaria son verdaderamente vergonzosos. En todo lado. ¿Con qué cara dice el padrino, digo, el presidente banquero, ¿no es cierto? ¿Con qué cara dice que él es empresario, pues? O Es yo, que, claro, con el inclusive yo concepto, te diría, después de ver cómo hace las ¿sabes qué? multiplicaciones el presidente Yo te voy a Lazo. dar un ejemplo, Pedro, me parece interesante lo que te voy a contar. Como en todas las familias ecuatorianas y quiteñas, ¿no? Hay gente que tenemos una forma de pensar y otros que tienen otra forma, ¿no? Así es. Y cuando discutíamos de esto tomando un café, me decían, oye, lo único que estoy de acuerdo de todo lo que está pasando en el país es que para ser presidente sí se debía haber pedido de requisito que tenga alguna preparación académica. No, que además es bien grave, ¿verdad? Yo si fuera, después de ver cómo hace las multiplicaciones, cómo hace, no, que no ha sido solamente el presidente Lazo, sino también los ministros, no me acuerdo que ya son algunas anécdotas al respecto. Yo si fuera cliente del Banco de Guayaquil, me pusiera a ver cómo están calculando los intereses, pues Claro, claro, por 70 supuesto. por 20 son 200. Imagínate cómo estarán Yo no mis entiendo. cuentas. Y O sea, quieren te quedarse juro, con los fondos pensionales. Imagínate, sí, imagínate cómo van a hacer las multiplicaciones, oye. O sea, yo no sé. estamos tan complicados en el país que ya el comentario público es mejor nos hubiera ido hasta con el Alvarito. Entonces, claro, porque a la larga el Alvarito sí debe saber sumar, pues. Entonces, es un tema de un Y debe saber desgaste, sumar muy bien. por supuesto, un tema súper desgastante. Ya te digo, desde el sector productivo estamos desesperanzados, preocupados, tratando de sobrevivir, esperando que esto pase. O sea, yo creo que es un efecto post pandemia, este post gobierno. Hay que esperar que pase la pandemia, igual que tiene que pasar el gobierno, porque no hay otra forma. Esto es la peste, hombre, no es coronavirus, no Y es la más peste, o sea, inestabilidad. es en todo Claro, lado. Ve dices, el no, tema de inseguridad, ve el tema, hay pero que si no cambiar el pasa un mes gobierno. que no tengamos más asesinatos en las cárceles, el escalamiento del sicariato, o sea, Así es. ¿Cómo, entonces, movimientos para lograr democráticamente sacar al gobierno, por supuesto, pero la intención del sector productivo no está en generar inestabilidades. El problema es que el ciudadano, quienes nos escuchan, ojalá las lecciones se tengan y se interioricen. a ver, vamos, Hemos vamos, perdido vamos 4 o 8 años técnicamente, de Cristian, al gestión. tema del qué hacer. En el plano, más allá del tema político, en el plano específicamente gremial, ¿cuáles son las medidas que deberían tomarse sector por sector? A ver, vamos haciendo un recorrido. Yo sé que aquí tienes armado, pero aquí está mezclado todo. Con respecto a las compras públicas, con respecto a las compras privadas, a las compras de los supermercados, por el lado del proveedor, por el lado del cliente, con respecto a las importaciones, con respecto al financiamiento. Vamos uno por uno de esos capítulos. Vamos viendo. Me ha encantado, Pedro. Bueno, verás, primero en compra pública hay que tener una clara determinación en las leyes en que todo lo que signifique
tirar abajo la catalogación debería ser impedido legalmente. Así nos incremente el tema de lograr, como te decía, tener parametrizado temas de compra pública, creo que es importante, más allá del pretexto que a veces ponía el Estado en que no se entrega las condiciones de la misma calidad entre un proveedor y otro, que eso es un tema discutible y porque También no puede existe parametrizarse, infraestructura de Cristian, que calidad. también puede parametrizarse, Sí, por supuesto, que no pero tiene esté que haber sujeto a infraestructura de cuestiones calidad. subjetivas. Correcto. Y tiene que haber infraestructura de calidad, porque eso es lo que tampoco logramos hacer en el país. Es decir, no hay tampoco temas de inspección, de certificación, etcétera, ¿no? Lo otro es el tema me detengo ahí en el tema del IES. Gracias. Pandemia, ¿no? Complicados los pagos. Y claro, hay que pagar el IES y el SRI, pero debería tener un tema de igualarse, ¿no? Mira, estás debiendo, porque muchas veces son errores de cálculo. Muchísimas veces son temas que están desde el sector privado al sector público, están en reclamos. Yo decía, por un salario básico dejan de fuera todo el sector productivo. Entonces tiene que haber ciertas cosas en donde permitan alguna flexibilidad desde el sector público también, para poder igualarse en estas deudas. Obviamente no los grandes deudores. Me El parece problema que es es que lo lógico. se utiliza los problemas reales que tienen los pequeños, medianos empresarios para justificar, ¿no es cierto?, las exoneraciones y el desplome de las recaudaciones por parte de la patronal de las grandes empresas, incluyendo los bancos y las grandes petroleras. El tema de cómo han logrado recaudar impuestos y cómo se ha pagado al seguro social desde las grandes empresas ha sido proporcionalmente menor a lo que las pymes nos sigue costando. Entonces, claro, cuando una pyme se atrasa en un salario básico, te limitan de participar en compra pública. Eso es un tema de inequidad, de injusticia, de una modificación Cuando simple de podríamos la... proponer desde aquí mismo, ¿no es cierto?, que una de las cosas que podría hacer el BIES es permitir que estos atrasos de la pequeña y mediana empresa puedan solventarse con una línea de crédito, una línea de sobregiro, que también puede ser muy rentable para el BIES, con Por facilidades de supuesto. pago suficientes, ¿no es cierto?, que permitan reactivar la producción con un respaldo, obviamente, del gobierno, una garantía del gobierno, pero que permitiría, ¿no es cierto?, articulado a un sistema de garantías y retrogarantías, armar una serie de mecanismos que desbloqueen los cuellos de botella de la liquidez que se están viendo ahora en todo lado en la economía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Verás, y ahí, no solo eso, sino para el tema de incentivo de la compra, también ver cómo va, hay ejemplos de países súper interesantes en donde eh, tú atas la compra a sectores populares, a microempresas, como usuario, consumidor final, y tienes menos carga impositiva de impuesto a la renta o mayor posibilidad de descuento en, en puntos pequeños. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Es decir, si tú eres un comprador y prefieres comprar a la pyme porque te va a significar que eso te va a incrementar el valor o la valor excedente para el descuento de impuesto a la renta, entonces vas a preferir el consumo en empresas más pequeñas y locales. Entonces, ahí dinamizas la economía, ¿no? Y son ejemplos que están funcionando muy bien, lo van a implementar en Colombia, lo que yo sé. Pero, digamos, el espíritu es cómo esto puede generar movilidad económica, ¿no? En tema de compra pública, mira, aquellos contratistas que tengan sentencia ejecutoriada en última instancia deberían estar suspendidos. Todavía no pasa eso. Todavía hay temas que están. Régimen especial. Sí, régimen especial, pero desde el lado productivo, no desde la pyme. Es pecaminoso encontrar que entre empresas estatales con otra empresa pública, entonces te pones de acuerdo y disminuyes presupuestariamente, porque es de ejecución. No es otra cosa. Yo contrato a la empresa pública, no interviene el sector privado porque tengo que hacer un proceso, tengo que subir a compra pública. ¿Qué es más fácil? Disminución presupuestaria, transferencia de recursos para que me ejecute otra empresa pública que no necesite ejecución presupuestaria. Entonces, eh, complicado el tema en comunicación, complicado, creo que había que regular eso, ¿no? Lo otro es la oferta de adhesión al CIA, al sistema integrado electrónico, en donde eh, las condiciones técnicas y comerciales sean subidas al portal. A ver, pero Muchas esto veces, explica para el resto de la audiencia, por favor. verás, tú, ¿Qué es el CIE?
Aceptas en el sistema, ¿no es cierto?, de información electrónica que te dice el CERCOP, tú tienes que subir la información, el contrato, eh, el USHAI, ¿no? El famoso servicio de cómo debes subir la oferta, etcétera. Ahí no te dice nada de las condiciones técnicas y económicas y comerciales, es decir, las garantías, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen, ok, yo estoy pidiendo que usted, proveedor del Estado, me dé garantía de la camisa que le estoy comprando 6 meses. ¿Dónde está eso? ¿Dónde es el documento de verificación de la garantía? No está en el contrato, no está en la oferta electrónica. ¿Qué debería hacer el proveedor del Estado? Debería subir la oferta con las condiciones y las técnicas y de garantía, porque ¿qué pasa en la competencia desleal? También hemos visto casos en donde te ofrecen garantía y ese es un problema para el sector productivo. Por eso es que quieren bajarse o quisieron bajarse la catalogación, porque dicen no reproducimos las mismas condiciones de calidad. Entonces, ofreces garantía por 6 meses, tienes que subir. Y es un tema de actualización de la plataforma. Simple, y eso nos mejoraría la capacidad y calidad de competencia en el sector privado, ¿no? Y el libro de obra, eh, yo no entiendo, ingresas al CERCOP, ahora no tienes información, pero a mí me encantaría saber, como ciudadano ecuatoriano, el porcentaje de la vía. Claro. Y deberían haber estadísticas que compares, por ejemplo, el precio por kilómetro de calidad A, calidad B, calidad C, dificultad uno, 2, 3, podría parametrizarse La, todo el tema. Lo mismo, la, la cuestión del desayuno escolar, la cuestión de, no sé, de los uniformes, el tema de el metro cuadrado de construcción de escuela, el metro cuadrado de construcción de hospital, la provisión de medicamentos, es decir, de todo eso, público y privado debería haber una parametrización que permita que, por correcto. ejemplo, el usuario, los padres de familia de la escuela que están reparando, ¿no es cierto?, sepan exactamente si es que valió la pena o no. Es la forma de corregir los sobreprecios. Y el Esa es la forma contratista, de combatir la corrupción. así es, y el Que contratista sean debería reportar. los propios familiares de los enfermos los que tengan una página web para ver si es que en realidad en este hospital público ya no hay mertiolate, que vean si es que realmente, como lo que hizo Correa, pues sabes que les fue llevando a los propios periodistas opositores, les fue llevando en plena rueda de prensa para ver cómo tenían podriéndose ahí en las bodegas de inventarios diciendo que no había para poder mandarles al negocio privado los médicos y las enfermeras. Entonces yo creo que los propios colegios médicos, los propios colegios de enfermeras, los propios colegios farmacéuticos deberían participar en una acción multidimensional que no tiene nada que ver con el tema partidario, desde la sociedad civil, para garantizar la transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción. Lo demás es puro cuento, ¿no? Así es, y por eso te digo, en el tema sería en el mundo ideal, ¿no? Tener información que tú mencionas, además ya del análisis de precios unitarios, etcétera, pero el porcentaje de avances de las obras, cuánto me está costando, cómo va desenvolviéndose. Es decir, no solo el sistema de compra pública que Es que termine en verás, Cristian, no adjudicación. tiene nada de ideal. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad? Porque es obligación del contratista y es obligación de quien le contrata, de la contraparte, ¿no es cierto?, el hacer evidentes esas cosas. Se El llama calendario BP, de ejecución tiene que ser evidente. Los costos por metro cuadrado, si es una cuestión de la hoja Excel y sacar la división nomás. Cosas que para se el llama, presidente de la República puede ser bien difícil, pero que en una hojita Excel no da lugar a opinión, pues. sí, se llama BP y no es precisamente el más buscado del Ecuador, ¿no? El vicepresidente. Claro, porque resulta ser que Voluntad de ahora en política. adelante, ¿no es cierto? Si es que eres derechoso, 30 por 20 es 200. Y si es que eres marxista-leninista, es 600. O sea, tampoco. Básicamente así es. Entonces, claro, el tema de tener información yo creo que es súper importante para la política pública. Y eso que solamente hemos hablado como tú mencionas, del tema público, ¿no? En otros sectores, obviamente, mira, por ejemplo, el tema de catalogación hasta el Cuéntanos 2017, de ¿no? cuándo se hizo esta presentación y ante quién de Fernando Valencia. Fernando Valencia lo hicimos recién al CERCOP, por eso me permito reproducirla, en la administración actual, es más, cuando está la directora actual. Fernando es el director de la Cámara de Cotopaxi. Como tú sabes, nosotros dirigimos un movimiento nacional, perdón, de Tungurahua. Él representa la Cámara de Cotopaxi y lo he puesto con nombre y apellido, porque el tema es que
desde la perspectiva del sector carrocero, él representa a la industria carrocera de Ambato. Y ahí dice que lo que pasó es que los precios tampoco se revisaron. Entonces, desde el sector productivo, tienes catálogos en donde desde el año 2017 se mantienen el, el precio. Entonces, habría que reformular el tema del precio para el sector productivo, actualizarlo con inflación o lo que fuere, ¿no? En el régimen especial, este es un reclamo que todo el mundo del sector productivo teníamos o tenemos, lo mantenemos vigente, en donde no se puede adjudicar por régimen especial todas las obras que tenga el sector público, porque dejas a un lado a la competencia privada. En el tema de proveedores únicos, ¿verdad? Esto también es complejo. Si hay proveedores únicos, no hay competencia. Entonces, hay algunos que lograron en su momento catalogarse o estar como proveedores únicos eh, y no deberían ser calificados como proveedores únicos porque debería buscarse siempre, al menos que exista la posibilidad de disminuir los precios. Claro. Estos proveedores únicos son muchísimas adjudicaciones que disminuyeron el catálogo. Te doy un ejemplo claro. Si yo tenía zapatos, ¿no? En la categoría catalogada zapatos, ahora me puse zapatos industriales con planta antideslizante y con ojales, ¿no? Hicieron un catálogo. Y ese es proveedor único. Entonces ya dejaste de participar otros proveedores que probablemente no tenían los ojales, tenían las mismas condiciones. Y al darte el tema de proveedor único, lo que hacen es que ya negociabas directamente entre la empresa proveedora y el staff. Eso también hay que disminuir, ¿no? Y lo otro, la inhabilitación de los proveedores. Yo creo que esto es súper complejo, hay proveedores incumplidos, no están regulados, desde el lado privado también. Entonces yo creo que el tema de la regulación es importante. En el tema de qué deberían cambiarse, ¿no? El IES debería tener vinculado esto, te digo, en el mundo ideal, con compra pública para que la información sea pública. Entonces ya pagaste los ajustes, la planilla, entonces ya no debería ser, digamos, un problema para la compra pública, debería cruzarse, ¿no? La Agencia Nacional de Tránsito también, ahora ya incorporaron que estás debiendo multas, entonces debería hacerse un tema integrado. Pero y este no es, en términos informáticos, no es un tema mayúsculo. Es decir, mira, nosotros hicimos en la superintendencia, con el personal de informática de la superintendencia, una plataforma de la mejor calidad, que es una integración de lo que sería el mercadolibre.com más otras aplicaciones de plataforma, para hacerlo a las necesidades de las MIPIMES, de la economía popular y solidaria, tanto para el sector público como para el sector privado, y se pueden integrar todos estos temas que tú mencionas, porque es mercadolibre.com en términos de la oferta y la demanda, pero también se puede tranquilamente hacer chats con distintos niveles digamos, de confidencialidad, ¿no es cierto?, para que se puedan hacer asociaciones, para que se puedan hacer consorcios. Lo que estabas mencionando, no se alcanzan los niveles de escala que están pidiendo en el sector público o en el supermercado o en la farmacia, pues que se establezcan condiciones, cuentas claras, chocolates, pesos, sobre la base de la parametrización de calidades, de ISOs, de normas legales, de normas técnicas, de todo tipo, normas de seguridad, de las normas específicas de la licitación, de normas financieras que lastimosamente no hemos. Tengo que algún rato molestarte para al menos otra hora y media con algún, si quieres, con algún otro técnico de la pequeña empresa para discutir también los temas financieros. ¿Qué tipo específico de necesidades financieras en términos de capital de giro, en términos de liquidez, en términos de costos, en términos de comisiones, en términos de requisitos de evaluación? Es decir, hay una cantidad de cosas que se podrían ahora con la informática sacar de manera automática, cruzando la información. Haciendo que en la planilla, cómo se combate la corrupción, entre otras cosas, haciendo que en la planilla no te acepten valores que no están normados por la ley, pues. Así es, y no, y en el tema de, por ejemplo, de acceso a crédito, nosotros obviamente tenemos, en su momento hicimos 20 propuestas, ¿no? Estas 20 propuestas que las vemos, nosotros la hicimos de manera muy participativa con todos nuestros gremios, con el sector artesanal, la CANAPE también agrupa al sector artesanal, al sector de la EPS, y a 2.700 empresas a nivel nacional. Entonces, hicimos un diagnóstico que fue presentado en su momento a los candidatos a presidente. Y eran 20 propuestas. Esta es una.
el tema de compra pública. Entonces, claro, lo que tú mencionas del tema financiero, que ha sido una lucha eterna para nosotros tener acceso a crédito en mejores condiciones, con bajas tasas de interés y en qué montos. Nosotros hemos fijado un capital de trabajo de $200,000, que es lo que debería colocarse. Y cómo eso debería funcionar en el tema del crédito, es importante analizar por qué se tiene acceso y por qué no. Recopilamos datos, por ejemplo, de la famosa calificación de riesgo de los empresarios. Y por supuesto, el rato en que ya pasas a tener mora, como eres deudor del Estado, automáticamente tu calificación crediticia disminuye cuando son cosas que en algunos casos ha sido error, inclusive de temas de sistemas o de estos ajustes en planillas. Es decir, que dejaste de pagar, y hay casos que nosotros los graficamos, en donde nuestros empresarios tenían diferencias de centavos en las planillas y ya, claro, obviamente entraban en temas de mora. Entonces, estas cosas que yo creo que son perfectibles, pero que también son posibles generar política pública. Creo que lo importante es ir trabajándolas desde ya, porque no debemos esperar a tener el ingreso de un nuevo gobierno, sino que esta propuesta que sea de muchos Claro. sectores No, ciudadanos, yo que pueda modestamente, decir, modestamente, Cristian, y lo hago público, es decir, me pongo este espacio, lo pongo a las órdenes. Obviamente no va a ser en lo inmediato, y hay que ir espaciando un poquito, pero con todos los técnicos que ustedes quieran de esas 20 propuestas, podríamos hacer una serie de programas que vayan abriendo el debate, ¿no? Nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la iniciativa en este tema, pero que ojalá viniera de parte del propio gobierno, de parte de las universidades, de parte de aquellos que sostienen la posición contraria, una argumentación técnica que desbarate estas propuestas, pues que diga, no, esto de aquí es malo para el país, pero algo que se haga frente a una situación que se está volviendo cada vez más desesperada, ¿no? no, y sobre todo tener una agenda, y te agradezco la posibilidad de tener el espacio, porque para nosotros es importante construir este país que todos queremos. Y obviamente sin ser dueños de la verdad ni de la última palabra, pero sí tener una agenda que pueda ser eh, puesta a consideración de quien pueda administrar el Estado y decir, mira, esto es lo que en realidad necesitas hacer para generar producción y desarrollo, y que se convierta en una herramienta para el nuevo gobierno, que por supuesto estamos seguros que no va a ser el mismo ni de la misma tendencia en los Bueno, próximos y los años. de pues si se quedan, todavía tienen 3 años, 2 años y medio todavía, tienen que responder por las cosas, pues. Tienen que responder, y yo creo que los espacios son complejos y difíciles de entender, porque te digo, desde nuestra percepción, cuando hemos participado en estos en espacios públicos con el gobierno, no entienden la lógica, como vienen muchos desde el sector privado, sin que eso sea una limitante, pero administrar el tema público versus el enfoque privado es sustancialmente distinto. Las cosas del sector privado tú las haces porque necesitas hacerlas para ayer y porque puedes hacerlo, porque es el capital, porque respondes a los accionistas o por lo que fuere. Pero en el sector público tienes leyes, tienes procesos, y tratar de saltarse eso es complejo, ya les está costando muchísimo. Lo que vemos es que no ha habido un plan de gobierno, había la solución o la respuesta de muchos problemas que creía el gobierno solucionar en 100 días, y ya estamos, En 100 vamos a minutos, dijeron, pues. a los 100 Esto es minutos. una payasada, bueno, porque además, mira, esto no es un tema que me guste o no me guste, está en la ley. El Plan Nacional de Desarrollo es parte de la Constitución y de la normativa que tiene el país. Leyes Así orgánicas, es. el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y yo me acuerdo que inclusive cuando tú administrabas el sector privado, público, cuando ibas a presentar una propuesta, digamos, lógica, tenías que atarte a un objetivo nacional de desarrollo. Yo no sé cuáles son, te soy sincero, y qué es lo que está persiguiéndose y por dónde van articulando los temas. Quizás porque no estamos dentro del grupo preferencial Bueno, y y eso fue porque desde el gobierno anterior, ¿no? Que era el plan toda una vida. Estamos fregados por toda la vida porque no se ha hecho de, nada. de lo nefasto del gobierno anterior, te digo, nosotros al inicio, como movimiento gremial, estuvimos en el diálogo productivo y tributario, ¿no? En este Consejo Productivo y Tributario. Ahí estuvimos como CANAPE, representando a las pymes a nivel nacional. Hicimos un diálogo en 19 provincias y salieron más de 3.000 propuestas, mi estimado Pedro. Propuestas súper interesantes. Créeme que si hubieran tomado en cuenta el 10% de eso, el nefasto gobierno anterior hubiera sido sustancialmente mejor. Pero
Y yo lo que no entiendo es, y ojalá me equivoque, es para qué convocan al diálogo cuando hay gobiernos que no creen en el diálogo, que necesitan imponerles lo que está pasando ahora con el movimiento indígena, que Claro, para tenerles inteligentemente dijo, tonteando ahí, entretenidos, mientras tanto ellos dialoguemos, siguen con su dialoguemos, yo aplanadora, decía. con las privatizaciones, ¿no? Exacto, y después, inteligentemente el movimiento indígena dijo, vamos a generar una comisión de seguimiento, pues porque si no hacemos las cosas, también a ver por dónde van el tema, porque normalmente el diálogo ha servido para un diálogo de sordos, para decir, sigan ustedes dialogando, pero mientras tanto el Estado y los intereses a quienes me debo van a ser otros, y Bueno, no ahí hay que aprender necesariamente las son intereses lecciones de la del propio población. movimiento indígena y ojalá las MIPYMES también puedan establecer una comisión de seguimiento. Sí, o sea, nosotros, créeme, como movimiento gremial y representando al sector productivo, lo que hemos bajado es, y por la imposibilidad de hacerlo, a trabajar con los gobiernos locales. Entonces, creemos que nuestra estrategia ahora es, de hecho, estamos haciendo ahora una serie de eventos y de conocer a los candidatos en nuestras provincias. La CANAPE tiene participación en 16 provincias. En las 16 provincias estamos conociendo a los candidatos a gobiernos locales, haciendo diálogos para ver si es que la lógica no es hacia lo nacional, sino más de hacia lo local. Y esa es nuestra estrategia de supervivencia en lo que podamos, mientras el gobierno cambie. Y obviamente construir estas propuestas de base que van a permitir que a la larga el próximo gobierno tenga una herramienta de juicio y de las cosas que han funcionado bien y han funcionado mal. Yo les decía Oye, siempre y les digo, mira, nosotros, independientemente de las tendencias políticas, somos o representamos a un sector productivo ecuatoriano, sin paraísos fiscales, sin offshore, con producción nacional, y que nos tendremos que quedar aquí. Y ese nos tendremos sustancialmente mejor que claro, qué política porque pública que el permita. padrino creo que tiene ya todos sus sueltos afuera, ¿no? Padrino ya está fuera. Entonces te digo, y si no hay padrino, no te bautices. No te bautices. Bueno, Cristian, mira, ya estamos sobre el tiempo, así es que Sí, sí, vamos gracias, cerrando Pedro. por ahora, comprometiendo, sabiendo que hay un montón de temas en carpeta que hay que discutirlos con seriedad, con detalle. Y obviamente yo me pongo a las órdenes contigo y con los técnicos, Fernando Valencia y los que tú me creas conveniente. De aquí a un par de semanas, tranquilamente podemos tener un nuevo programa para seguir conversando de estos temas que yo creo que son de profunda necesidad nacional, en tu sector, pero también en los otros sectores. Ya estamos, pero hasta la coronilla, ¿no es cierto?, de que el debate nacional esté basado en mentiras, en ocultación, en veneno, en odios, en epítetos, ¿no es cierto? Y no hay propuestas técnicas, no hay argumentos racionales que permitan al país realmente afrontar los problemas, los desafíos enormes que se vienen. No, encantado, Pedro. Más bien te agradezco el espacio, estamos a la orden. Como cámara, siempre gustosos de poder dar nuestro sentir y como siempre, tener un tema propositivo. Obviamente no somos dueños de la verdad, pero créeme que a lo largo de estos años que hemos trabajado con el sector productivo, algo hemos aprendido y algo hemos recopilado. Entonces, yo creo que es importante este tipo de espacios porque quienes nos escuchen se puedan hacer la idea de que existe también un Ecuador que es distinto a lo que normalmente se ve en los grandes medios y que todo funciona bien o que está mejorando las inversiones privadas y que ha mejorado la inversión extranjera, cuando sabemos que eso en la práctica son 2 o 3 inversiones de grupos ecuatorianos que tienen dinero extranjero y que eso lo camuflan como inversión extranjera directa. Y no hay tal. Así es, Entonces, así es. A ese es seguir el tema. conversando entonces, Cristian, te Gracias, agradezco Pedro. muchísimo. Y Igual para mí. agradecer también a los compañeros de Hoja de Ruta y a los que nos están siguiendo, sabiendo que estos temas son que hay que entrar a discutirlos, pero con minuciosidad, ¿no? Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda.
Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.